Jesucristo en este momento, sentarnos a la mesa. Te rogamos, habla nuestra vida, habla nuestro entendimiento y nuestra conciencia, en el nombre de Jesús, que hoy podamos oír tu voz, en el nombre de Jesús. Habla que tu iglesia oye. Gracias, Señor. Amén. Hablamos la palabra del Señor, mis hermanos, como base bíblica en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. El libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Y voy a invitar a mi hermana que está en la proyección de los versículos, que por favor vamos a ver algunos versículos que se van a proyectar luego. Aleluya. Primero leamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. ¿Estamos listos? Amén. El subtema de este día, el tema es escuchar la voz de Dios. El que tiene oído, todos le damos una sola voz, 1, 2, 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, el tiempo ya se nos ha ido, entonces vamos a aprovechar el momento para escuchar su palabra. Nosotros debemos de partir desde la pregunta, amén, o desde las preguntas de las cuales deberíamos de hacernos y respondernos a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son? ¿Está Dios aún hablando en el presente? Si nosotros miramos por la palabra, sabemos y entendemos que Dios aún nos sigue hablando en el tiempo actual. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, que todo pasará, pero su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará. Habla específicamente, exactamente los tiempos cambian, pasan, amén. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma de ayer, hoy y por siempre. Amén. Por eso uno de los atributos de Dios y de su palabra es que, porque la palabra de Dios, amén, o la Biblia es su palabra, aleluya, su voz, aleluya, es la inspiración de Dios para el pueblo, para las naciones, para la iglesia, aleluya. Es inmutable, no cambia, amén. Como Dios no cambia, no puede ser mutado, no puede ser cambiado, aleluya. De la misma forma, su palabra sigue siendo la misma de siempre, de ayer, hoy y por siempre. ¿Es posible escuchar la voz de Dios? Claro, sí, es posible en nuestro tiempo poder oír la voz de Dios. Amén. Pero ¿cómo podemos oír la voz de Dios? Aleluya. Y de eso se trata el mensaje de esta tarde. ¿Cómo poder oír la voz de Dios? Creo que Dios todavía nos habla hoy por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, así como hizo los tiempos. Amén. Creemos también por la palabra y por el mismo Espíritu de Dios que Él nos sigue hablando. Amén. Aunque es cierto que la Biblia es un libro concluido y nadie puede aumentarle ni agregarle algo más a la Biblia, amén, al canon bíblico, aleluya. Ciertamente también entendemos y también sabemos y también conocemos que nosotros no hemos creído en un Dios mudo. Nosotros no le adoramos a un Dios mudo que no habla. Nosotros le adoramos, nosotros le seguimos a un Dios que aún sigue hablándonos a través de sus verdades teológicas, de sus verdades bíblicas, de sus verdades de su palabra, aleluya, conforme a la necesidad que tengamos cada uno de nosotros, aleluya. Muchas gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Y muchos están dispuestos, hermanos, a morir por defender lo que Dios ha dicho. Amén. O lo que Dios ha hablado a través de los siglos por medio de su palabra. Por medio de lo que Él nos muestra en su palabra. Amén. El libro de Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios nos habla a través de su Espíritu. Dios nos habla a través del contacto que tengamos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Dios nos habla a través de la comunión. Dios nos habla a través de la intimidad que tengamos en la oración con Dios. Aleluya. Pero es necesario que nos podamos acercar a Dios, ya que la palabra de Dios dice: el que se acerca a Él, cría que le hay, y es galardonador
aquel que le busca. Entonces una de las cosas para poder, o uno de los pasos principales, importantes para oír la voz de Dios, es creerle a Dios. Es creerle a su palabra. Amén. Nosotros no caminamos por vista, ciertamente. Mientras muchos corren detrás de milagros, otros corren detrás de apariciones, otros corren detrás de hombres elocuentes. Amén. Nosotros no corremos detrás de los milagros o apariciones o lo que pueda ocurrir, sino que esta iglesia camina mirando el blanco, mirando como al invisible, el cual es Jesucristo. Amén, amén. Amén. Nuestra mirada no está depositada en el hermano tal, en la hermana tal. Nuestra mirada está depositada en Jesucristo. Aleluya, den ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, uno de los instrumentos, podemos decir, uno de los pasos importantes para poder oír la voz de Dios es creerle a Dios. Amén. Usted debe y yo debo de aprender a creerle a Dios, a creerle a su palabra, a creerle a sus hechos, a creer a lo que Él nos dice o nos habla a través de su propia palabra. Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice la palabra del Señor. Y es necesario, y eso nos muestra la necesidad de poder escuchar su voz. Y dice su palabra, y respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Qué más dice? Que sale de la boca de Dios. Amén. La terminología sale, habla de una función presente y continua. No habla de un futuro ni de un pasado. No salió o va a salir, sino que sale de la boca de Dios. O sea, es presente y continua. Esto significa que algo que sucedió en el pasado, Dios habló en el pasado, Dios nos sigue hablando aún en el presente y Dios nos seguirá hablando aún mañana. Amén. Dios nos seguirá hablando aún mañana. Por eso decíamos, nosotros no hemos creído en un Dios mudo. Nosotros hemos creído en un Dios que habla. Amén. Y habla con autoridad. Amén. Y habla con poder. Aleluya. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios desea que el pueblo aprenda a oír su voz. Que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Que aprendamos a caminar como Él nos manda. La palabra de Dios nos dice segunda con los Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16 me parece. Aleluya. ¿Está? Gracias. ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Miren lo que Dios dijo, y hay que creerle a Dios. Amén. Y hay que creerle a lo que Él nos dice. Y Él dijo que eso tan importante: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Pero para lograr esto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, entender que no hay ninguna comunión entre Dios y los ídolos. No podemos mezclar lo que es de Dios con otras cosas. Amén. Amén. Ya que Dios es santo en todo, ya que Dios es puro y perfecto en su camino. Amén. Por eso es que la palabra de Dios nos dice: y habitaré y andaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y hay que creerle a su palabra. Y hay que creerle al punto de entender que Dios está con nosotros. Pero ¿por qué está con nosotros? No solo porque le place estar con nosotros, sino porque encuentra en medio nuestro un corazón anheloso, un corazón dispuesto a buscarlo a Dios. Aleluya. Aleluya. Un corazón constricto y humillado, el Señor no lo desprecia. Amén. Segunda de Corintios 3, versículo 2 y 3 nos dice la palabra de Dios. 3. Capítulo 3, versículo 2 y 3. Y dice la palabra: nuestras cartas sois vosotros,
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué somos nosotros? Cartas leídas. Amén. Cartas leídas. Entonces todo cristiano dentro de la iglesia debe afrontar la pregunta: ¿qué espera Dios que yo haga y qué debo de hacer o qué debo de dejar de hacer para agradarle a Dios? Amén. ¿Qué espera lo que Dios, o qué Dios espera, que nosotros hagamos? Si nosotros miramos el libro, vamos a mirar un poquito una historia en el libro de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Versículo 1. En adelante. Dice así la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice ahí? Escaseaba. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pero ¿por qué escaseaba? Amén. ¿Por qué escaseaba? Sigamos, luego lo miramos. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo, luego, ¿a quién corrió? A Elí. Mire esto tan importante. Samuel corrió a Elí. Cuando oyó la voz que lo llamaba y le decía: Samuel, Samuel, él corrió hacia Elí. Eso nos demuestra que Samuel no sabía, no tenía conocimiento de quién lo estaba llamando. Y es triste. ¿Por qué, hermanos? Porque si miramos que el encargado de enseñarle, el que debía demostrarle quién era y cómo Dios hablaba, era Elí. Y si Samuel no sabía, no había entendido quién era, esto significaba que Elí no había hecho su trabajo de mostrar a aquel Dios que aún habla. Amén, amén. Iglesia, nosotros debemos mostrarle a este mundo, nosotros debemos mostrarle a Suiza que Dios sigue aún hablando. Que esto no es un libro histórico, que esto no es un libro de fábulas, esto es verdad y la verdad es Jesucristo. Denle con libertad ese aplauso al Rey de Gloria, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Aleluya, gloria sea su nombre. Y eso es lo que pasa con Samuel, tristemente ocurre en muchas partes, que no saben qué es lo que Dios quiere hacer con la vida de ellos. Y corren a buscar otros lugares para buscar lo que Dios quiere hacer. No, Dios nos habla a través de su palabra. Y miren lo que sigue ocurriendo. Y cuando corrió el donde Elí, le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Algo estaba pasando, algo estaba ocurriendo ahí. Y luego volvió Jehová a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. La segunda vez que vuelve a escuchar la voz Samuel que lo llama, vuelve donde Elí, y Elí aún no entendía quién era el que estaba llamando a Samuel. Elí aún tenía su visión tan corta. Dice la palabra, en aquellos tiempos donde la palabra de Dios escaseaba, y la visión escaseaba.
No puede escasear la palabra de Dios en nuestra vida. No puede escasear la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque desde el momento que la palabra de Dios comienza a escasear en nosotros, oh hermano, escaseará la visión, escaseará la voz de Dios para cada uno de nosotros. No entenderemos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No lo vamos a entender. Pero cuando la palabra de Dios permanece en nuestros corazones, pero cuando la palabra de Dios abunda en nuestras vidas, dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso es importante, y esto es tan importante, que dice, no de solo pan vivirá el hombre. ¿A qué se refiere? O sea, no solo lo secular nos puede alimentar, necesitamos sobre todo lo espiritual. Necesitamos lo espiritual. Y gloria a Dios, porque hermanos, hoy muchos han hecho el esfuerzo después de su trabajo venir al culto, esfuerzo humano, pero seguro que Dios quiere hoy renovar tus fuerzas espirituales, pero también renovar tus fuerzas humanas y físicas en el nombre de Jesús. Dale esa alabanza al Rey de Gloria. Gloria al Señor. Y el día uno entendía, y miren lo que ocurre, dice la palabra del Señor en el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Aún no lo había conocido. La pregunta es, ¿qué estaba haciendo Elí? Samuel había sido llevado al templo, el cuidado del sacerdote Elí. ¿Qué estaba haciendo Elí? Samuel aún no había conocido a Jehová. Es triste, estando en el templo, trabajando en el templo, limpiando el templo, aún no había conocido a Jehová. Y eso es triste. Hermanos, que las personas que lleguen, que las familias que vengan al templo, a este lugar, aunque vengan porque por ahí lo invitó a alguien, que vengan porque por ahí hubo alguna curiosidad, porque hubo un programa, no importa por lo que Dios nos traiga, pero que aquí, a través suyo, a través nuestro, ellos puedan conocer quién es Dios, ellos puedan conocer al Dios vivo. ¡Aleluya! Él aún nos habla. Él aún nos habla. Dice la palabra, y el que oyere atentamente su voz, no endurezca su corazón. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Entonces entendió Elí. ¿Y qué fue lo que entendió Elí? Que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y la palabra nos dice que volvió la voz de Jehová a llamarlo a Samuel. Y Samuel hizo conforme le dijo Elí. Amén. Y dice la palabra del Señor, y dijo Elí en el versículo 10. Aleluya. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo, Gloria a Dios. aleluya, tu siervo oye, escucha. ¿Sabe, hermano, qué importante es esto lo que hizo Samuel? Qué importante fueron estas palabras. Qué importante esto. Qué importante que cuando vengamos al servicio de culto, cuando nos vayamos allá a nuestra casa a orar, cuando antes de salir estemos orando, o en un momento estemos en un momento de oración, podamos decirle, Señor, yo vine quizás con muchas preocupaciones delante de tu presencia, vine con muchos pensamientos, vine, Señor, con tantas cosas que me están rodeando, pero hoy te pido, Señor, háblame, 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 Señor, háblame, pero no solo háblame, sino hoy tu siervo, hoy tu sierva, hoy estoy dispuesto a oír tu voz. Gloria a Dios. Aleluya. Cuán hermoso decirle al Señor, háblame,
pero también aún más hermoso decirle: Señor, porque tu siervo oye, porque estoy dispuesto a oírte, a oír lo que tú tienes para mí, lo que tú tienes para darme. Aleluya. Oh, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, ciertamente una ocasión un predicador contaba una anécdota y decía que él, preocupado por cierta circunstancia en la iglesia, este pastor se fue a una semana de ayuno diciéndole: Señor, háblame. Y pasó el primer día y como que no hubo respuesta de Dios. Y viene el segundo día de ayuno y diciendo: Señor, háblame. Y nada, viene el tercer día: Señor, háblame. Y por ahí se oyó, él sintió una voz que le dijo: ¿cómo quieres que te hable si te acuerdas la primera vez que te hablé y no lo hiciste como te dije? Dice que ese día ese predicador reconoció lo que había hecho. Se levantó después que terminó el ayuno, se fue a hacer lo que Dios le había pedido que haga hace tiempo. Y al día siguiente se va por la mañana, el día jueves, allá a la presencia del Señor y le dice: Señor, ahora sí lo he hecho. Ahora te pido, Señor, háblame porque necesito oír tu voz. Aleluya. ¿Cómo queremos, hermanos, que el Señor nos hable? Si el Señor nos habla siempre, pero no obedecemos a su voz. No queremos oír su voz. Pasamos de largo a su voz. Dejamos aparte. O como por ahí alguien dijo: no, pastor, esto sí me gusta, pero lo de allá no. Eso dejémoslo, mejor lo de acá. No. Cuando Dios quiere hablarnos, Él nos habla. Él nos habla para que crezcamos, para que mejoremos y para que le amemos cada día más a Dios. Y para que veamos su gloria, su gloria, su gloria. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios? Es a través de lo que Dios nos quiere hablar. Pero más de lo que Él nos hable, es después de que lo que Él nos diga, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y ese fue el problema de un gran rey, un gran hombre. ¿Quién se acuerda que le dijo: ve, mata todo? Y él cogió y salvó y quitó lo mejor para sí. Saúl. Amén. Gran hombre, pero se olvidó de quién le había dicho. Se olvidó de quién le había hablado. Hermano, aunque parezca duro, aunque parezca triste, aunque parezca incluso irrazonable, ¿cómo Dios quiere que mate todo? Si aquí es lo mejor que puedo ofrecerle a Dios. Hermanos, pero es que en esa obediencia se vio la victoria más grande que tuvo otro hombre llamado Abraham. El Señor le vino y le dijo: bueno, Abraham, dame ¿qué? Dame tu hijo, tu único hijo. ¿Verdad, no? Quizás humanamente muy duro, quizás humanamente irrazonable, hablando de lo humano. ¿Cómo el Señor me pide mi único hijo? Pero el Señor le dijo: Abraham, dame tu único hijo. Aleluya. Abraham, hermano, no nos dice la Biblia si se lo pensó. Lo que la palabra nos dice, que él obedeció. Él obedeció. Él cogió por la mañana a su hijo, se cogió la leña a su siervo y caminaron al monte que le había dicho el Señor, conforme a lo que Dios le había pedido. Aleluya. Conforme a lo que Dios le había dicho. Y la palabra de Dios nos dice que allá, en ese monte, oh hermanos, tuvo un encuentro especial Abraham con su hijo para conocerlo a Dios. Y cuando él, dice la palabra de Dios, iba a hacerle daño al muchacho, vino la palabra de Dios que le dijo: detente, Abraham, he visto qué cosa, tu corazón. Amén. Te he pedido a tu hijo y no me lo has rechazado, me has obedecido. Aleluya. ¿Y qué es lo que vemos ahí, hermano? Que la obediencia a la voz de Dios nos trae bendición. Amén. Nos trae bendición. La pregunta: ¿cuál fue la bendición de Abraham? Fácil, hermano. Los lectores y estudiosos de la Biblia podrán ver que se cumplió su palabra que dijo: tu generación será como la arena del mar. Aleluya.
Es que la obediencia a Dios nos trae bendición. La obediencia a lo que Él nos habla nos trae bendición. Aunque nos cuesta. A Abraham le habrá costado. A Saúl le costó y no obedeció. A Abraham le costó pero obedeció y vio la gloria de Dios. Y vio la gloria de Dios. Mientras que a Saúl su reinado le fue quitado. A Saúl su reinado le fue cortado. Porque no obedeció. Dios no quiere cortar la bendición a tu vida y a la mía. Dios no quiere cortar las bendiciones en nuestra casa, en nuestra familia. Dios quiere darnos aún más. Él quiere bendecirnos. Él quiere llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero la única forma, la única manera es que el que oyere atentamente su voz y no endurezca su corazón. Aleluya, esa es la única manera, es oír la voz de Dios, obedecerle al Señor. Miren lo que dice, regresemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí. ¿Qué dice? Al que venciere, de comer del amén, árbol de la vida. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, Amén. el cual está en medio del paraíso. Pero ¿quién es aquel que va a vencer? Al que va a estar oyendo lo que el Espíritu dice en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido y aún no lo has sacado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho y no le has querido creer? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido, pero tu fe se ha quebrantado? Tu fe se ha disuelto. Déjame decirte hoy, en el nombre de Jesús, dice su palabra: el que se acerca a Dios, crea que le hay. Crea que le hay, crea que le hay. Y es premiado y es galardonado aquel que le busca. Es que la forma de ganar, la forma de vencer, es obedecerle a la palabra de Dios. Es acercarse a su palabra. Es decirle: Señor, yo te necesito. Segunda Crónicas 16 nos dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto con Él. Hechos 4:7 dice la palabra: si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. Porque el mismo Espíritu, Romanos 8:16 dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Aleluya. La pregunta es: entonces, ¿usted cree que Dios nos puede hablar hoy? Sí, nos puede hablar hoy. Yo lo creo, usted lo cree y lo creemos en el nombre de Jesús. Él aún habla en nuestro tiempo. Y Él hoy aún nos está hablando. Aleluya. Aleluya. Tristemente nos encontramos con gente en la iglesia que el Señor le ha pedido, como a Saúl: ve y mata todo. Todo lo que no es de mi agrado, todo lo que se ha alejado de mí, aléjalo, mátalo. Aleluya. ¿Qué es lo que se ha alejado de nuestra vida? ¿Qué es de nuestra vida lo que se ha alejado de Dios? Es donde tenemos que cortarlo. Aunque cueste, pero hay victoria en medio de eso. Hay victoria en la obediencia. ¿Sabe, hermano amado? El problema de de Elí, es que Elí no tenía su oído afinado. Se había olvidado quién era el que hablaba. Hermanos, no podemos tener nuestro oído tapado. Nuestro oído espiritual se puede tapar por los problemas, se puede tapar por el ego, se puede tapar por las situaciones que nos quieran de poco a poco alejarnos de la presencia de Dios. Y nos olvidamos quién es Dios. Y llega la enfermedad y nos olvidamos que Dios es el que sana y tiene poder para sanar. Y llega el problema y nos olvidamos que Dios es el abogado que no ha perdido ningún caso. Y llegan las preocupaciones y nos olvidamos que Dios es el Dios de paz. Aleluya. Y clamamos por las almas.
Y a veces alguien pensó, pero no, es que aquí los suizos son duros, son difíciles y nos hemos olvidado, o te has olvidado que Dios tiene poder para salvar cualquier corazón, para cambiar cualquier vida. Amén. Aleluya. En el tiempo de Pablo, Pedro, los soldados eran, el centurión era un hombre insensible, estaba, ¿cómo se dice? Entrenado para esto, estaba entrenado para ser insensible. Y si nosotros miramos por la palabra de Dios, quien estaba cuidando la celda de Pablo, ¿era quién? Un centurión. Porque era un hombre insensible. Si algo pasaba aquí, hasta ahí, tenía que dar su vida. Pero cuando estos dos hombres que sabían oír la voz de Dios, le dijo el Señor, adora, canta, exalta. Ellos no lo hicieron por caso. Dios les habló, les dijo, alaben, exalten. Y comenzaron a adorar, comenzaron a exaltar a Dios. Y vino un terremoto y abrió esa celda. ¿Qué es lo primero que pensó este centurión, este hombre? Se habían escapado. Y la solución que él encontró era matarse. Era insensible, no tenía sentimiento, o estaba entrenado para no tener sentimiento, y iba a entregar su propia vida. Pero de allá sale una voz esperanzosa que le dice, no te hagas daño, aquí estamos. No te hagas daño, aquí estamos. Es que, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, entendemos quién es el que puede cambiar el corazón más duro, transformar la mente y los pensamientos. Solo el Señor. Allá donde nuestra mente está lleno de problemas y pensando de que ya no vamos a poder sobrepasar esta situación. Que hasta aquí llegó nuestro hogar, hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegó lo de allá, hasta aquí llegó mi matrimonio. Déjeme decirle, ¿sabes quién es Dios? Aleluya. ¿Te has olvidado quién es Dios? ¿Te has olvidado quién es Dios en tu vida? Dios no lo podemos tener como un amuleto, a Dios no lo podemos tener como un muñeco. Dios aún sigue hablando. Dios no es un Dios mudo, aún nos sigue hablando. Aleluya. Él puede solucionar el problema en tu matrimonio. Él puede solucionar el problema en tu hogar. Él puede solucionar tu problema en tu juventud. Él puede sacarte de ese hoyo de concupiscencia y de pecado. Solo Jesucristo puede hacerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Jesús puede hacerlo. Él aún sigue hablando. Él aún sigue hablando. Por eso no lo tengas al Señor como un muñeco mudo. Acércate a Él y dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Habla, que tu siervo oye. Así como el Señor comenzó a llamar al joven Samuel, hoy el Señor le está llamando a usted y me está llamando a mí. Hoy el Señor nos está llamando. ¿Dónde habrá uno como Samuel que le diga, Señor, háblame? Porque tu siervo o tu sierva oye tu voz. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo deje? ¿Qué quieres que yo rompa? ¿Qué quieres que yo saque de mi vida? ¿Qué es lo que hoy quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que hoy Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué es lo que hoy Dios quiere hacer? Dice la palabra del Señor, aleluya. Dice su palabra en el nombre de Jesús, aleluya, que su voz tiene autoridad. Su voz tiene poder y autoridad. Por eso los problemas de este mundo no pueden opacar la voz de Dios en nuestro corazón. No dejes que los problemas, las aflicciones de este mundo opaquen la voz de Dios en tu vida. No lo dejes. Aquí hay un altar, aquí hay un lugar. Ven a este lugar. Ven hasta aquí, dile, Señor, heme aquí.
Heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aunque la voz te diga no vas a poder, aunque los problemas te digan no vas a poder, oye, aquí hay una voz que te dice no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, dice el Señor. El que te formé, aleluya. El que te sostengo con la diestra de mi justicia. Por eso no temas, no desmayes, yo soy tu ayudador, dice el Señor. Aleluya. Qué hermoso escuchar que Dios nos diga que Él está con nosotros. Pero también no te sorprendas que el Señor hoy te esté diciendo deja esto. Y yo sé que el Señor hoy le está diciendo a alguien, tienes que dejar esto. Tienes que dejar esto de tu vida. Tienes que dejar esto de tu corazón. Tienes que cortar esto de tu familia. Tienes que cortar esto de tu corazón, de tu vida, para que la gloria de Dios, para que la gloria del Señor venga sobre ti, para que la luz del Señor resplandezca y el lucero de la mañana, aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí hay Espíritu Santo. Aquí hay poder de Dios. Siente su Espíritu, siente su poder, siente la unción, siente su voz. Aleluya, siente su voz, siente su voz.